El primer tema que tocaremos es la electricidad. O sea, el concepto de electricidad. ¿Y qué es una carga? Las cargas, tenemos cargas positivas y tenemos cargas negativas. Las cargas de signo contrario se atraen. Pero las cargas, por ejemplo, si tenemos una carga negativa y otra carga negativa, estas cargas se van a repeler. También si tenemos dos cargas positivas también se repelen. Las cargas se representan con la letra Q en electricidad. Y donde vemos mucho este fenómeno de cargas es en los metales. Los metales porque tienen lo que llamamos electrones libres. Pero, ¿qué es un electrón libre? Para entender este concepto de electrón libre, debemos llegar hasta el átomo, por ejemplo, de un metal. Vamos a poner como ejemplo el cobre. El cobre, que su símbolo es la Cu en química. Y que dice que tiene 29 protones y 29 electrones. Los protones son de carga positiva y los electrones son de carga negativa. Si vemos el átomo de cobre, que vemos mucho en el cableado de los vehículos que son de cobre, vemos que en su núcleo tenemos lo que llamamos los protones, que son de carga positiva. Y alrededor del núcleo tenemos las órbitas. Tenemos muchas órbitas, que lo vamos a representar con el color azul. Y en las órbitas están los electrones. Tenemos un electrón, otro electrón, en total 29 electrones en las órbitas y 29 protones en el núcleo. Pero ¿qué sucede? Los metales tienen en la última órbita tienen lo que llamamos el electrón libre, que sería este. Este electrón libre, como está alejado del núcleo, tiene la capacidad de desprenderse, de salir fácilmente, porque la atracción no es fuerte, pues es el electrón que está más alejado del núcleo. Como vimos, las cargas de signo contrario se atraen. Es por esa razón que estos electrones que están más cerca del núcleo son atraídos por el núcleo, por los protones que están en el núcleo. Pero el electrón que está más alejado es capaz de desprenderse. Eso lo vemos mucho en los metales. Todos los metales tienen lo que llamamos electrones libres. ¿Qué sucede? Cuando se mueve este electrón, se va a otra órbita de otro átomo. Y ahí lo que vemos es el movimiento de los electrones. Lo que llamamos movimiento de carga. Ahora bien, supongamos que tenemos un pedazo de cobre. Tenemos aquí un pedazo de cobre. Vamos a dibujar así el cobre. Y dentro del cobre tenemos muchos átomos de cobre, obviamente, con carga negativa. Son todas cargas negativas. ¿Por qué? Porque tienen electrones libres, como vimos anteriormente. Ahora bien, si a este pedazo de cobre le ponemos una batería, la batería se representa de esta forma, en un circuito. Le unimos los cables. La parte más grande, que sería esta, sería el lado positivo. Este sería el lado positivo de la batería. Y esta sería el lado negativo. Entonces este lado negativo
y este lado positivo. ¿Qué va a suceder aquí? Estos electrones van a empezar a moverse de un átomo a otro, como vimos acá. Este salto va a ocurrir de un átomo a otro. Entonces, como aquí hay una insuficiencia de electrones, esta carga positiva va a empezar a atraer los electrones libres de los átomos de cobre y van a llegar hasta el lado positivo de la batería. ¿Por qué sucede eso? Porque por la atracción que vimos al principio, la atracción de las cargas. Cargas de signo contrario se atraen. Entonces va a llegar a un punto donde todas las cargas o todos los electrones libres van a moverse. Y va a llegar el momento donde los electrones que están en el lado negativo van a moverse y va a ir al lado positivo. ¿Por qué? Porque aquí hay muchos electrones. Recordemos que los electrones son de carga negativa. Por eso este es el lado, este es el lado, ¿verdad?, donde hay muchos electrones y por eso es negativo. Entonces este movimiento va a ocurrir. Los electrones van a ir y van a empezar a moverse y va a haber un movimiento o corriente. Corriente, ¿por qué le llamamos corriente? Porque como analogía del movimiento del agua. Y a esto le llamamos corriente eléctrica. Ahora bien, supongamos que queremos medir cuánta corriente está pasando por este cable, por este pedazo de cobre. Y queremos darle un número, una magnitud, una medida. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si nosotros nos paramos en este punto, nos paramos en este punto, vamos a unir de nuevo a esto, y empezamos a observar qué sucede, qué va a pasar. Vamos a empezar a contar la cantidad de cargas que pasa por ese pedazo de cobre, que le damos carga por segundo. Y va a tener una unidad de medida que es el amperaje. A este movimiento lo que llamamos movimiento de corriente o corriente eléctrica. Que es el movimiento de los electrones. Y se mide por la cantidad de cargas por el tiempo que le cuesta pasar esas cargas por ese punto, que sería carga por segundo.